En el Tragedias de hoy vamos a hablar de un fenómeno natural o un desastre natural, depende de lo que cause, rarísimo. El fenómeno del lago explosivo, o como su verdadero nombre es, erupción límnica. Este es un desastre natural bastante extraño en el cual el dióxido de carbono erupciona de repente de las profundidades de un lago y asfixia a la fauna y a todos los seres humanos que estén cerca. Además, también puede llegar a generar un tsunami si ese dióxido de carbono o el gas que ascienda desplaza un poco de agua. Este desastre ocurrió solamente 2 veces en la historia, pero vamos a ver primero de qué se trata. Para que ocurra una erupción límnica, el lago debe estar saturado con gas. En los 2 casos conocidos, ese gas era dióxido de carbono que provino del gas volcánico emitido abajo del lago. Cuando un lago se satura, se comporta exactamente igual que una botella de gaseosa. Cuando está cerrada, las burbujas no las ves. Una vez que abrís la botella, las burbujas empiezan a manifestarse porque empieza a alivianarse la presión. Lo mismo pasa en un lago, que cuanto más profundo es, más presión ejerce el agua. El dióxido de carbono se acumula y necesita un detonante para que se desencadene su abrupta salida. Ese puede ser una pequeña erupción volcánica, un terremoto o incluso una tormenta. Ahí se empiezan a formar las burbujas, aumenta la flotabilidad del lago y se libera todo el dióxido de carbono. Al ser el dióxido de carbono más denso que el aire, tiende a descender y a empujar el aire respirable hacia arriba. Los seres humanos necesitan oxígeno, así que se van ahogando y cada vez les cuesta más respirar, por lo que terminan teniendo desenlaces fatales. Hay una posible solución que es desgasificar los lagos. Obviamente es una inversión muy grande para algo que ocurre tan poco. Se utilizan unos sifones para desgasificar las aguas de modo controlado. De esa manera se va liberando un poco la presión y se trata de evitar que este desastre natural ocurra. El primer caso fue el del lago Monún, donde está en Camerún. El 15 de agosto de 1984, cerca de las 10:30 de la noche, varias personas dicen haber escuchado un fuerte ruido. Una nube de gas supuestamente emanada desde un cráter en la parte oriental del lago hizo que 37 personas residentes de las zonas próximas terminaran falleciendo. Se dijo que las víctimas tenían quemaduras en la piel, después se dijo que eran simplemente daños, algunas decoloraciones, y los sobrevivientes informaron que una especie de nube blanca, amarga y ácida iba arrasando con toda la vegetación que estaba alrededor del lago, por lo que incluso se consideró que se podría haber generado un pequeño tsunami. La causa de la emisión repentina de ese dióxido de carbono fue la erupción límnica. En este desastre natural se dio una situación muy particular. Había 12 personas que estaban siendo trasladadas en un camión. El motor se paró, los pasajeros se bajaron y resultaron todos muertos. Pero 2 de esas personas iban sentadas en la parte superior del camión y ellos sobrevivieron, seguramente porque su posición elevada les permitió respirar y el dióxido de carbono estaba por debajo. El otro caso, mucho más letal, que fue elevado a la categoría de catástrofe, se dio el 21 de agosto de 1986, cuando la nube de dióxido de carbono se escapó del lago Nyos. ¿Dónde está el lago Nyos? También en Camerún. Mató a 1.800 personas y a 6.000 cabezas de ganado. 1 kilómetro cúbico de gas se desplazó casi 50 kilómetros por hora bajo los valles circundantes, expandiéndose a 23 kilómetros a la redonda. Algunos testigos afirmaron que cerca de las 9 de la noche escucharon una explosión y vieron cómo los animales se iban muriendo. Solamente en la localidad de Nyos, donde se encuentra el lago, vivían 1.300 personas, de las cuales solamente sobrevivieron 4. Esta fue, según registros, la última erupción límnica de la historia, pero también fue la más grave. Los estudios dijeron que el dióxido de carbono se filtró de los manantiales subterráneos y se desprendió debido a un pequeño derrumbe o un pequeño sismo. En 1990 se instalaron los primeros sifones para desgasificar este lago. Aún así, hay un peligro potencial en el lago Kivu, que está en Ruanda.
que es 2000 veces más grande que el NIOS y además tiene un área poblada de más de 2 millones de personas en sus riberas. Afortunadamente, todavía no se saturó de dióxido de carbono, si bien hay una alta concentración. Lo más riesgoso es que hay un posible detonante, el monte Shiragongo, un volcán activo que hizo erupción en enero del 2002 y es una zona de constante actividad sísmica. Se planea la desgasificación del lago igual que en el Monún y en el NIOS, pero el lago es demasiado grande y el volumen del gas significa costos de operación muy caros de varios millones de dólares. Si bien es muy difícil que este fenómeno se dé, es posible y como todos los desastres naturales son evitables si se trabaja en la prevención. Desconocido, este desastre natural es uno de los más interesantes, que de repente te explote un lago. Por suerte hace más de 30 años que no pasa. Nos vemos el próximo viernes.